convocado a esta rueda de prensa para presentar la campaña que se lanza desde Comisiones Obreras por la recuperación. La campaña, el lema va a ser para recuperar lo arrebatado, y de lo que se trata precisamente es eso, de los derechos, las condiciones de vida y de trabajo del sector, uno de los sectores fundamentales de nuestro país, que es el sector público, y la recuperación precisamente de todos esos derechos que se han ido perdiendo a lo largo de la crisis. Creo que es obvio, pero a lo mejor hay que seguir repitiendo que todos los pasos que ha dado nuestro Gobierno a lo largo de todo este proceso de crisis tan bestial no ha ido para acompañar a la ciudadanía del país al que debe gobernar y al que representa. Desgraciadamente, los sucesivos presupuestos generales del Estado que se han estado cerrando a lo largo de estos años se han dedicado simplemente a cuadrar las cuentas públicas a costa de un montón de derechos y de servicios que se le han arrebatado precisamente al conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, al conjunto de la clase trabajadora. Y, por lo tanto, hoy estamos aquí para reivindicar que en un contexto de recuperación económica es imprescindible que esa recuperación revierta a la ciudadanía, revierta a los trabajadores y a las trabajadoras en su conjunto, pero hoy especialmente lo que queremos remarcar es que los servicios públicos en nuestro país son un pilar básico y, por lo tanto, además es el que le da carácter de ciudadanía a las personas que habitan en él. Y, por lo tanto, entendemos que es fundamental lanzar el mensaje de que los nuevos presupuestos generales del Estado que se van a empezar a discutir en breve deben obligadamente traer consigo recuperación de derechos, inversión y dotaciones para que los servicios públicos en nuestro país recuperen el espacio perdido a lo largo de todos estos años. Nosotros entendemos que las políticas del Gobierno, desgraciadamente, no han acompañado a las personas que más han sufrido la crisis, y nos parece que se dan los criterios suficientes como para que esto no sea así. Y, por lo tanto, que estos nuevos presupuestos generales del Estado no lastren la recuperación económica, porque nosotros consideramos que son perfectamente realizables para la recuperación de todos estos derechos. Entre otras cosas, también porque se está instaurando un modelo económico y un modelo social que está consolidando la desigualdad y la precarización de las condiciones. Nosotros, desde Comisiones Obreras, entendemos que este es un modelo injusto porque no acompaña a las personas, pero si lo vemos desde un punto de vista más utilitarista, también entendemos que es un modelo ineficiente económicamente. En la medida en la que se doten las condiciones económicas necesarias para la recuperación de los niveles salariales precrisis, esto también ayudaría económicamente a que el país marche de una manera muchísimo más eficiente. Y, por lo tanto, eso es lo que nosotros con esta campaña vamos a impulsar. La creación de un empleo de más calidad, pero también la recuperación de las cantidades de empleo que se han perdido a lo largo de todos estos años. Y en el sector público eso es absolutamente flagrante. Estamos hablando de un colectivo que ha sufrido los recortes de una manera determinante, que su precarización ha sido una de las más duras, porque es verdad que se ha ido perdiendo poder adquisitivo si lo comparamos con el crecimiento del IPC, pero no solo eso, porque desde las medidas que adoptó el Gobierno en el 2010 con la congelación y la pérdida de el reajuste presupuestario, que supuso un recorte del 5% en las condiciones salariales de los trabajadores públicos, eso ha supuesto que sus condiciones laborales se han visto seriamente perjudicadas. No ha sido solamente eso, sino que han sido una sucesión de medidas con congelaciones, con recorte de pagas y demás, y entendemos que es el momento de recuperar todas esas condiciones. Entre otras cosas, porque los presupuestos generales del Estado deben dotarse de cantidades económicas suficientes para que el estado de bienestar
se recupere y se consolide. Estamos hablando de la sanidad pública, de la enseñanza, como pilares básicos, pero no solamente de esos. También estamos hablando de los seguros sociales, de la dependencia, de la atención a las víctimas de violencia de género, que si no hay dotación presupuestaria difícilmente se va a revertir esa gran lacra social. Estamos hablando del agua, de la justicia, de la atención al público, en fin, de un sinfín de servicios públicos fundamentales, llegando también incluso a las empresas que tienen una participación pública y cuyos trabajadores también han visto sus condiciones seriamente dañadas. Y, por supuesto, dentro de todo esto y como mensaje fundamental, la reversión de las privatizaciones del sistema público. Por lo tanto, nosotros con esta campaña lo que vamos a hacer es exigir que los presupuestos generales del Estado adquieran un compromiso con estas reivindicaciones y que se abra el derecho a la negociación colectiva. Combatir el desplome a la inversión pública. Los presupuestos generales del Estado en el 2017 supusieron un recorte de un 20%, eso hay que revertirlo, no lo vamos a volver a tolerar, y además que la ejecución de las partidas presupuestarias se hagan en el 100% de sus dotaciones. También vamos a incidir en que se negocie y se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo tanto, iremos a un proceso de negociación, como no puede ser de otra manera. Nuestro sindicato entiende que el diálogo social y la negociación es un pilar fundamental, pero no vamos a renunciar a hacer una campaña movilizadora permanente en el tiempo y que concluirá cuando lo consideremos oportuno, pero basándonos fundamentalmente en la recuperación de ese poder adquisitivo, en el incremento salarial, de manera que esté por encima del IPC y tomo por referencia las declaraciones que se han hecho del Gobierno. Hace pocas semanas, antes del verano también, la propia ministra Báñez hablaba de la necesidad de la recuperación de los salarios y que se empezara a reactivar. Es el momento de que el Gobierno entienda que se tiene que sentar con los agentes sociales, con los sindicatos más representativos. Nosotros somos el primer sindicato de este país también en el área pública y, por lo tanto, vamos a liderar este mensaje de recuperación de derechos y posicionar al Gobierno para que se siente a negociar la reversión de todas esas medidas que se han ido aplicando a lo largo de todos estos años. El Gobierno sigue poniendo barreras y obstáculos a la negociación en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de todo aquello que representa a lo público en nuestro país. Sin el desarrollo de lo público, es muy difícil que se den derechos de ciudadanía y que, por lo tanto, exista una democracia plenamente homologable y que permita que las personas tengan cobertura y que las personas puedan desarrollar su vida con total normalidad, a la altura de las necesidades. Hoy en día no solamente reivindicamos la necesidad de la mejora salarial de las empleadas y de los empleados públicos, reivindicamos una cuestión que es absolutamente esencial y es la capacidad de negociación colectiva y, por lo tanto, la exigencia de que el Gobierno deje de poner, como he planteado antes, obstáculos y barreras a estos procesos. Ello lleva, por ejemplo, a que el Gobierno deje de intimidar a las comunidades autónomas que en estos momentos tienen procesos de negociación abiertos con los respectivos sindicatos en materias tan concretas como pueden ser las 35 horas o como pueden ser elementos de recuperación económica. Esto es un elemento absolutamente determinante hoy en día. De esta forma, hoy, por ejemplo, se está produciendo y se va a producir todos los jueves paros de 15 minutos en la comunidad autónoma, en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, en todo lo que tenga que ver con el empleo público, frente a la decisión del Gobierno de presentar recurso frente a las 35 horas. Hoy vivimos un periodo en el que la sociedad reconoce que es absolutamente necesario trasladar la mejora económica a los salarios. Se ha planteado en diferentes foros y en diferentes iniciativas, incluso en ámbitos parlamentarios ya hay un debate importante a este respecto. Es determinante que las empleadas y los empleados públicos recuperen
condiciones de trabajo, recuperen poder adquisitivo, un poder adquisitivo que según los sectores y los diferentes subsectores donde opera lo público, pueden estarse moviendo entre el 12 y el 23% a lo largo de los últimos años. Es absolutamente imprescindible que se produzca una recuperación de empleo público y que se produzca un rejuvenecimiento del total de las administraciones, porque sin administraciones públicas operadas por empleo público es prácticamente imposible, insisto, llevar el total de los derechos de ciudadanía al conjunto de la población. Estamos en un momento en donde, evidentemente, abriremos un proceso de asambleas que ya se están desarrollando en diferentes zonas del Estado. Posteriormente, vamos a ir a una confluencia en movilizaciones y no descartamos a lo largo del proceso de discusión de los presupuestos generales del Estado la convocatoria de movilizaciones contundentes para desbloquear esta situación que en estos momentos, insisto, es de bloqueo, de barrera y por lo tanto de obstáculos por parte del Gobierno. El Gobierno no puede seguir diciendo que tiene voluntad de negociación y no expresarla a través de la convocatoria de las correspondientes reuniones y de establecer los acuerdos que viene enumerando, pero viene denegando desde prácticamente mediados del año pasado. Ahora mismo, en lo que sería el ámbito inmediato, hay una convocatoria de huelga para el día 29 de septiembre en el ámbito ferroviario, para dar cobertura y como una exigencia de que el total de la población tenga acceso a los servicios ferroviarios. Esto es absolutamente de forma que haya un ferrocarril público y social y que por lo tanto sea de utilidad y no solamente para aquellas rentas más altas y aquellas ciudades que están perfectamente conectadas, sino para que se alcance al total de la población. Hay como cada mañana una huelga de AECID, de los empleados y empleadas en el ámbito del exterior. Hay convocadas en diferentes movilizaciones ya esta AENA, con el intento de ampliar el proceso de privatización y de excluir a las empleadas y a los empleados de AENA de la mejoría que está experimentando esta institución, que no se permite trasladar. Es decir, hay que revertir una parte importante de todo lo que hemos venido sufriendo como consecuencia de la crisis y que bajo el señuelo de la crisis ha permitido destruir más de 300.000 empleos en el ámbito de las administraciones públicas. Por lo tanto, pues lo vamos a plantear al Gobierno, vamos a llevar adelante esta iniciativa de forma inclusiva. Tenemos pendiente, evidentemente, el ir haciendo un relato más pormenorizado, pero bueno, estas son en estos momentos lo que presentamos y Comisiones Obreras se pone a la ofensiva, cumpliendo evidentemente lo que de común acuerdo hemos acordado en todos nuestros procesos congresuales para trasladar las mejoras que se están produciendo ineludible e inevitablemente en la sociedad al total de la población asalariada. Hernández, la idea de esta campaña es que va a tener una triple vertiente, una informativa donde vamos a llegar al conjunto de los empleados públicos. La idea es trasladar estas propuestas al conjunto de los empleados públicos en todas las comunidades autónomas. Paralelamente, una campaña institucional. Queremos reunirnos con todos los partidos políticos, hacerles llegar nuestras propuestas y la necesidad de recuperar lo arrebatado a los empleados públicos y, sobre todo, consolidar los servicios públicos. Y una última, que decía también Pepe, que es la necesidad de movilizar el sector público. Y, desde luego, no descartamos la convocatoria de una huelga, llegado el caso si el Gobierno, una vez más, incumple lo acordado con las organizaciones sindicales. De mucho decir que los empleados públicos hemos contribuido, sin duda, a salir de la crisis, hemos hecho un esfuerzo muy importante y que tendríamos que recuperar. Solo palabras porque no se concreta en ningún hecho. Voy a hacer dos reseñas importantes, ¿no? Una, que esta campaña, lo decía, no solo es para recuperar derechos, que es muy importante, estamos entendiendo que es la hora de recuperar derechos de los empleados públicos, sino también de consolidar los servicios públicos. En el ámbito sanitario, nosotros le vamos a exigir al Ministerio volver a llegar al 7,2 de gasto del PIB, porque el Gobierno ha deteriorado tanto los servicios públicos en sanidad
Hoy estamos en el 5,9% del PIB, gasto público, y eso ha supuesto que paralelamente haya muchísimas más privatizaciones, porque evidentemente se ha elevado el gasto privado del 2,3 al 3,9, ha habido un traslado directo por una apuesta política del partido del gobierno de trasladar servicios públicos al sector privado, y por eso queremos reforzar, y es muy importante garantizar el presupuesto en el gasto sanitario, para consolidar un sistema sanitario público. Y en uno de los derechos que para nosotros es importante y que hemos puesto bastante hincapié ya con el anterior acuerdo, que es todo lo que tiene que ver con el empleo público. Hemos conseguido frenar la pérdida del empleo público, hemos firmado un buen acuerdo en cuanto a consolidar en torno a 350.000 empleos públicos, que se tendrá que culminar en el mes de octubre, pero hemos dado un paso importante para que no se pierda más empleo público. Pero nos queda una pata fundamental en cuanto al empleo público, que es recuperar el empleo público perdido en la época de crisis. En el sector sanitario, en lo que va de la crisis, hemos perdido 28.000 empleos. Para recuperar ese empleo público es necesario que el Gobierno elimine la tasa de reposición. Y es lo que vamos a trasladar al Gobierno de Montoro, que elimine la tasa de reposición, al menos durante un año, para que todas las comunidades autónomas puedan recuperar el empleo perdido en la época de crisis. Y, por último, también dentro de esta campaña, para nosotros muy importante es recuperar el derecho a la negociación colectiva en todos los ámbitos. No solo en el ámbito estatal, que nos han ninguneado en los 8 últimos años en la elaboración de los presupuestos generales del Estado, sino también a nivel de las comunidades autónomas. Para ello es necesario que este Gobierno retire como normativa básica muchísimas de las cuestiones que hoy están planteadas. No se puede hablar de jornada en las distintas comunidades autónomas, no se puede hablar de permiso, no se puede hablar de formación, no se puede hablar de la IT, no se puede hablar de acción social. Bueno, pues le estamos pidiendo al Gobierno que elimine esa normativa básica y que permita a las comunidades autónomas poder negociar. Porque además, si lo que les importa es el cumplimiento del déficit, para eso está el techo de gasto, y creo que las comunidades están comprometidas en cumplir el techo de gasto. Esta campaña Vamos a recuperar lo arrebatado, una campaña de información y de movilización que tendrá también su despliegue institucional, se ancla en 4 ejes. Yo voy a hacer un repaso telegráfico sobre, en el ámbito educativo, qué significa recuperar lo perdido en esos 4 ejes: el empleo, condiciones laborales y negociación colectiva, retribuciones y calidad de los servicios públicos. En el ámbito educativo ya señalaban tanto Pepe como Antonio que, bueno, queremos hablar de cantidad y de calidad del empleo. El tema de la calidad del empleo, sabéis que el empleo precario ha crecido mucho. En enseñanza, en este momento, 1 de cada 4 profesores son interinos, están en situación de precariedad, de inestabilidad. El 24% de los profesores y profesoras son interinos. Eso tiene que resolverse con el acuerdo que hemos firmado para la consolidación del empleo. Y estaremos vigilantes para que eso se cumpla, porque no está claro que después de haberlo firmado el Gobierno, en fin, estaremos vigilantes para que ese acuerdo saque las plazas que tenga que sacar y garantice los procesos de consolidación del empleo. Pero en todo caso, la cantidad del empleo, es decir, el empleo que hemos perdido, ese es un tema, una asignatura pendiente, ese tema no está resuelto. Desde el 2009 para acá, a lo largo de la crisis, hemos perdido en el ámbito educativo público 36.500 puestos de trabajo, de los que 22.000 corresponden a profesores y profesoras de la educación pública no universitaria, 6.500 al personal de administración y servicios de los centros educativos públicos y 8.000 al ámbito de las universidades públicas, de los cuales 4.500 serían profesores y profesoras universitarios y 3.500 miembros del personal de administración y servicios de las universidades. Por lo tanto, cuando hablamos de recuperar el empleo en educación, hablamos de que tiene que haber ofertas de empleo público adicionales a las que hay previstas para consolidar el empleo, para recuperar el empleo perdido. Y para eso, como decía Antonio Cabrera, hay que eliminar la tasa de reposición de efectivos. No me quiero extender, pero en todo caso diré que es muy importante, porque de la mano de esa pérdida del empleo en el sector educativo se han ido por el sumidero muchas cosas que tienen que ver con la calidad de la enseñanza, con la equidad y con la igualdad de oportunidades. Como hay menos profesores, hay más alumnos por clase, entre un 10% más en primaria y un 20% más en secundaria.
Hay menos medidas de atención a la diversidad para los alumnos y alumnas que tienen dificultades de aprendizaje, pues hay menos medidas de apoyo, hay menos horas de recuperación para los alumnos que tienen asignaturas pendientes, menos horas de biblioteca. Es decir, la recuperación del empleo tiene que ver con la calidad de la enseñanza, con la equidad y con la igualdad de oportunidades. Tenemos que recuperar también condiciones laborales de los profesores y profesoras que se han visto seriamente deterioradas. Por ejemplo, el horario lectivo, que fue incrementado hasta en 2 horas para los profesores de secundaria, y eso significa que como dan más horas de clase tendrán menos horas para hacer las cosas que garantizan que las clases se dan en buenas condiciones, que en fin, que se programan, se preparan, hay tiempo para atender a los alumnos con dificultades, para hacer tutorías con alumnos. Todas esas cosas se han perdido de la mano del incremento del horario lectivo del profesorado. Las retribuciones de los trabajadores de la educación, según las diferentes categorías, se han perdido entre un 18 y un 21% del poder adquisitivo. Y ahora que el Gobierno habla de crecimiento de la economía, pues es el momento de restablecer el empleo, las condiciones laborales, las retribuciones. Nosotros decimos que habrá crecimiento de la economía, pero todavía no hay recuperación económica, porque habrá recuperación económica cuando el crecimiento de la economía llegue a las personas, y de momento esto no es así. Y por último, cuando hablamos de calidad de los servicios públicos, daré también algunos datos. Antonio ha dado algunos. En educación, en el 2009 alcanzamos el techo de gasto, el techo de inversión educativa en nuestro país, alcanzamos el 5,09% del Producto Interior Bruto en inversión educativa. Hoy estamos en el 4,1%. De la mano de ese punto del PIB que hemos perdido en inversión educativa, 10.000 millones de euros se han ido por el sumidero de los recortes. Y entonces, si queremos hablar de calidad de la educación, el primer objetivo será recuperar en una legislatura el 5,1% del PIB, es decir, los 10.000 millones de euros que se han ido en la etapa de los recortes, recuperarlos en una legislatura y tener un horizonte de en la siguiente legislatura alcanzar la media de inversión en educación de los países de nuestro entorno, que está bastante por encima, que está por encima del 5,1% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esta campaña es un emplazamiento al Gobierno. Y el Gobierno nos puede contar, como nos cuenta en educación, que tiene muy buena voluntad. Pero nosotros la voluntad del Gobierno la vamos a tasar en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2018, no en las declaraciones que haga el ministro de Hacienda ni el presidente del Gobierno. Vamos a ver el proyecto de presupuestos y vamos a ver si ahí están las cosas que estamos pidiendo, porque de lo contrario ya hemos dicho que esta es una campaña de información y de movilización. Naturalmente, nos dirigiremos a los grupos políticos para presentarles nuestras valoraciones y nuestras propuestas, y nos vamos a dirigir en una campaña de acción sindical específica, de perfil propio de comisiones obreras, a nuestros delegados y delegadas, a nuestros afiliados y afiliadas y a los empleados públicos en general, para plantearles la necesidad de movilizarnos en torno a estos objetivos. Y nos vamos a dirigir también al resto de las organizaciones sindicales del sector para poner en marcha una campaña creciente, cada vez más amplia, en la que, como se ha dicho, no descartamos tampoco las movilizaciones contundentes e incluso la convocatoria de movilizaciones en forma de huelga si eso fuera necesario. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del Gobierno y el Gobierno tiene que dar respuesta al sacrificio que hemos hecho los empleados públicos a lo largo de los últimos años. Es el momento de resarcirlos, de que nos resarzan de esos sacrificios, y esperamos con los presupuestos generales del Estado del 2018 a ver si ahí está la respuesta a las demandas que estamos planteando, que nos parecen perfectamente razonables.